En el siguiente video veremos el diseño y desarrollo de un sistema de telemedicina transtelefónica para la prestación de servicios de telecardiología a etnias indígenas apartadas de Colombia. Este proyecto fue desarrollado por la Universidad Industrial de Santander para el programa de Introducción a la Bioingeniería. El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un dispositivo portátil para la detección de enfermedades cardíacas a través de sistemas de telefonía y llegar así a zonas apartadas del país. Nuestro foco de población a desarrollar fue el pueblo indígena Sicuani, que se encuentra en los departamentos de Vichada, Meta, Casanare y Arauca, y que era conocido como la etnia Guahibo, pero que a partir de 1985 en su alfabetización tomó el nombre de pueblo Sicuani. Para esta primera parte diseñamos un electrocardiógrafo analógico de una derivación, presentado por Rafael Fernando Lindarte, Julián Jimena Arias, Melissa Alejandra Flores, al profesor de la materia Jorge Quintero. A continuación veremos en qué fase se va a desarrollar este video. Primero vamos a explicar un breve marco teórico acerca del electrocardiógrafo y los electrocardiogramas, luego su diseño en hardware, tercero el diseño de su PCB, cuarto la implementación, 5 los resultados, 6 conclusiones. Para avanzar un poco más en la fisiología del corazón, debemos saber algunas de sus partes y cómo funcionan estas actividades eléctricas o potenciales de acción en el corazón. El nodo sinusal o sinoauricular cerca de la vena cava superior es quien inicia todos los latidos del corazón y determina el ritmo cardíaco. Sus impulsos eléctricos se dispersan por las aurículas y las estimulan, llegando al nodo auriculoventricular, quien recibe la señal y las pasa por el haz de His, quien a su vez se subdivide en su parte derecha e izquierda, llevando estos impulsos hacia el ápice del corazón, para luego pasarlos hacia las fibras de Purkinje, dispersándose por el miocardio ventricular. Estas actividades eléctricas del corazón se pueden registrar a través de una señal SG o electrocardiograma. Los parámetros de una señal SG se representan en la onda P, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Cada uno representa diferentes estímulos en la parte eléctrica del corazón. La onda P indica que las aurículas son estimuladas de forma eléctrica para enviar sangre a los ventrículos. El complejo QRS nos indica que los ventrículos son estimulados eléctricamente para bombear la sangre hacia afuera. El complejo ST indica la cantidad de tiempo que ocurre desde el final de la contracción de los ventrículos hasta el comienzo del periodo de reposo. Finalmente, la onda T muestra el periodo de recuperación de los ventrículos. A través de esta onda se pueden detectar diferentes patologías, las cuales se dividen en señales lentas, señales rápidas y señales anormales. Estas patologías se desarrollan cuando los impulsos eléctricos no funcionan correctamente en el corazón. Algunos ejemplos pueden ser la bradicardia sinusal, que se caracteriza por tener un ritmo deducido en frecuencia cardíaca menor a los 60 latidos por minuto. También podemos encontrar la taquicardia supraventricular, desarrollada por un ritmo rápido del corazón mayor a 100 latidos por minuto. Y para señales anormales se pueden encontrar las arritmias supraventriculares, de las cuales la más común es la fibrilación auricular, que se caracteriza por un ritmo rápido e irregular en la señal SG. Estas actividades eléctricas se recogen a través de electrodos ubicados en el brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, en este caso para las derivaciones bipolares. Existen 12 tipos de derivaciones, 3 bipolares, 3 unipolares aumentadas y 6 precordiales. Las que veremos serán derivaciones bipolares. Esta derivación ven al corazón desde un plano frontal. Usamos el polo negativo como referencia y la línea de vista se da a través del polo positivo. Diseño del hardware. Parámetros para la adquisición de una señal SG. Entrada diferencial. Rango dinámico de entrada
de más o menos 2.5 milivoltios. DC offset más o menos 200 milivoltios. Respuesta en frecuencia de 0.05 a 40 Hz, CMRR mayor a 90 dB, 60 Hz y la ganancia total del circuito debe ser 1000 voltios sobre voltios. Etapas del circuito. En la primera tenemos la preamplificación con una ganancia de 20. En esta etapa, por medio de electrodos conectados en el pecho, se logra capturar la señal SG del corazón con una salida de amplitud de 1 milivoltio. Por otro lado, para la etapa de preamplificación es conveniente tener la ganancia de 1000 voltios sobre voltio definida anteriormente, esta por la norma técnica de la IEC, Comisión Electrotécnica Internacional, para evitar que el amplificador se sature debido a unos potenciales de semicelda que se generan cuando el electrodo entra en contacto con nuestra piel, por lo que esta etapa debe tener una ganancia entre 5 y 50 voltios. En nuestro caso tendrá una ganancia de 20. Posteriormente tenemos un filtro pasa altas con ganancia unitaria y frecuencia de corte de 0,5 y un filtro pasa bajas con ganancia unitaria y frecuencia de corte de 40 Hz. El diseño de estos filtros es debido a que para obtener una señal cardíaca óptima es necesario asegurarse que contenga la mínima relación de ruido posible. Esto se lleva a cabo acotando la banda de frecuencia necesaria, en este caso de 0.5 a 40 Hz. También se tiene un filtro rechaza banda, el cual es debido a que nuestro dispositivo será utilizado en ambientes que cuentan con presencia de red doméstica, se debe considerar una componente de 60 Hz de ruido que se debe suprimir. También tenemos la etapa de amplificación final. Esta se realiza para aumentar el valor de la tensión de la señal de salida. Se desea pasar de una medida en milivoltios obtenida en la preamplificación a una salida en voltios. Para cumplir con la ganancia total en esta etapa, se diseñó una ganancia de 50 voltios sobre voltio. Es necesario resaltar que también hace una inversión de la señal ingresada. Y también tenemos el circuito de protección de pierna derecha. Aquí podemos observar el circuito diseñado para la etapa de preamplificación con el amplificador de instrumentación AD620, su resistencia de entrada de 2600. En la simulación se observa que tenemos el orden de milivoltios. Posteriormente tenemos el filtro pasa altas diseñado con el amplificador TL081 y se observa que a los 3 dB tenemos la frecuencia de 0.4. Adicionalmente tenemos la etapa de filtrado pasa altas, también diseñada con el amplificador TL081 y su simulación correspondiente, donde se ve que a la frecuencia de corte está a 40 Hz. Y posteriormente está el filtro notch, el cual nos ayuda a eliminar la componente de 60 Hz de la red eléctrica. Eh, Finalmente tenemos la etapa de amplificación, donde ya tenemos nuestra salida en el orden de los voltios. Y como mencioné anteriormente, se tiene la etapa de circuito de protección de pierna derecha, constituido por un divisor de tensión y nuestro amplificador TL081. Para la selección de los componentes se utilizó un amplificador de instrumentación AD620. Es ideal dado que el bajo ruido de corriente permite su uso en monitores ECG y aplicativos médicos. Tiene bajo requisito de alimentación y alto rechazo al modo común. Algunas de sus especificaciones se muestran en la tabla 1. Y también seleccionamos el OPAN de amplificación TL081, el cual es un amplificador operacional con ancho de banda de 3 MHz, alta velocidad, bajo consumo de potencia y corriente de polarización baja.
Para la parte de costos y diseño en PCB, en la tabla se relacionan los precios de cada uno de los elementos para su implementación. Adicional se encuentra el precio de la fabricación de la PCB. Siguiente se encuentra el diseño en PCB del electrocardiógrafo de una sola derivación. Quedó con dimensiones de 88 por 75 milímetros, pista T40. A continuación se explicará la implementación del circuito. Comenzamos mirando los electrodos utilizados y cómo fueron las conexiones realizadas hacia la protoboard. Vemos los 3 electrodos en las muñecas izquierda, derecha y en la pierna derecha. Están sujetadas, están conectadas por un cable, por cables Caimán a cables, a jumpers que finalmente terminan en cada una de las entradas en la protoboard, como podemos ver a continuación. Estos cables se conectan cada uno a un terminal distinto que se encuentra aquí en la protoboard. Aquí podemos ver en mayor detalle donde el cable verde representa la conexión al circuito de pierna derecha. El cable marrón es representa la entrada al electrodo derecho, y el cable blanco representa el electrodo izquierdo. Ahora vamos a comenzar con la presentación del circuito del montaje, del circuito del esquemático. Está basado en un amplificador de instrumentación AD620. Este circuito viene polarizado con 2 fuentes de más 9 volts y menos 9 volts. En esta primera etapa, aquí podemos ver el primer integrado, que consiste en el amplificador operacional AD620. Aquí tenemos el trimmer con el que configuramos la ganancia de esta primera etapa. Seguido, continuamos con el circuito de la pierna derecha. Aquí en esta etapa está configurado el circuito de protección de la pierna derecha. Seguido, tenemos el montaje del filtro pasa altas, donde a partir de del potenciómetro, podemos controlar la frecuencia de corte de 0,05 Hz para el filtrado, para el ancho de banda del electrocardiógrafo. Y pues enseguida tenemos el filtro pasa bajas, donde está configurado para el paso de una señal, configurado para una frecuencia de corte de 100 Hz. Y por la etapa preliminar, tenemos el filtro notch, que está encargado de hacer es un filtro de rechaza banda de banda estrecha de 60 Hz. Y la última etapa la tenemos con la última etapa de ganancia, que nos brinda una última amplificación. Pasamos a ver ahora la señal en el osciloscopio y vemos que en la fuente tenemos la polarización de entre más 9 volts y menos 9 volts, y vemos la señal de electrocardiografía en el osciloscopio. Finalmente, como conclusiones de nuestro trabajo, podemos dar cuenta que el sistema posee varias ventajas, entre ellas un bajo costo, un tamaño reducido y una facilidad de utilización para el monitoreo del corazón. También podemos decir que se logró registrar la señal cardíaca de una persona adulta dentro de las especificaciones del diseño anterior. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Carolina Gómez Espinal, de la Universidad Industrial de Santander, estudiante de Ingeniería Electrónica y de la materia de Introducción a la Bioingeniería.
dictada por el profesor Jorge Eduardo Quintero Muñoz. Para este video voy a presentar el cardiotacómetro digital con diagnóstico automatizado del subgrupo 2 del grupo 4. Este proyecto consiste básicamente en recibir una señal SG, convertirla a pulso y enviarla a un microcontrolador. En este caso se utilizó un Arduino que va a hacer el conteo de los pulsos durante 1 minuto y así generar un diagnóstico que se va a evidenciar en una pantalla LCD. Los objetivos son medir el ritmo cardíaco de la señal de la electrocardiografía SG y utilizar un microcontrolador y una pantalla LCD para visualizar el conteo de los pulsos y generar un diagnóstico. Marco teórico. Las señales bioeléctricas que obtenemos del cuerpo humano nos pueden dar información básica sobre el comportamiento de los diferentes sistemas biológicos. Un ejemplo es la electrocardiografía, que es un registro de la actividad eléctrica y cardíaca. Este dispositivo es capaz de registrar la señal eléctrica que se llama electrocardiograma. Esta toma las señales de manera indolora y no invasiva, lo cual significa que es sencillo el procedimiento para el paciente. El cardiotacómetro digital toma la señal cardíaca y la amplifica para así medir y almacenar los valores de frecuencia cardíaca instantánea. La frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón late durante 1 minuto. En un paciente en estado de reposo, el corazón está bombeando a la menor cantidad de sangre necesaria para oxigenar el cuerpo, ya que no está haciendo ningún esfuerzo. El resultado esperado para un adulto en condiciones normales es que su frecuencia cardíaca esté entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando la frecuencia del corazón es demasiado alta en estado de reposo, es decir, mayor a 100 latidos por minuto, se considera que el paciente tiene taquicardia. Y por el contrario, si en estado de reposo el paciente tiene una frecuencia cardíaca muy baja, menor a 60 latidos por minuto, significa que el corazón late de manera muy lenta y así podría no ser capaz de bombear el suministro adecuado para el cuerpo. El diseño del hardware. Para el proyecto nos indicaron varios parámetros. Entre ellos están que la entrada debe ser de la señal SG. La conversión es que por cada complejo QRS se va a generar un pulso. La salida va hacia un microcontrolador y al microcontrolador le van a entrar pulsos de 0 a 5 volts con un ancho de 250 milisegundos. También va a tener una pantalla LCD de 16x2. Esta nos va a mostrar el tiempo del conteo de los pulsos y el contador de tiempo y los pulsos. Por cada pulso se va a generar una alerta que en este caso va a encender un LED cada vez que haya un pulso. Cuando terminen los 60 segundos, se va a detener el conteo y se va a presentar en una pantalla la frecuencia cardíaca y el diagnóstico. Es decir, si estuvo el paciente, si está en un estado normal, con taquicardia o bradicardia. Y dependiendo de eso, va a encender un LED verde, rojo o amarillo, respectivamente. El diseño del hardware. El diagrama de bloques consiste, primero, recibir la señal que genera el electrocardiograma. Este primer bloque es un filtro de banda angosta que utiliza un amplificador operacional. Este filtro tiene una frecuencia central FC de 106 Hz y un factor de calidad del 3.3. De este bloque la señal sale atenuada. El siguiente bloque es un detector de umbral inversor que se realiza con un integrado LM311 que encarga de monitorear la señal expresada en términos de voltaje y enviar una señal, que en este caso es un pulso, cada vez que pase un valor de referencia que es determinado por el potenciómetro. Como la señal viene atenuada, se tuvo que amplificar por medio de un amplificador no inversor para que el circuito integrado NE555 la perciba. Por último, tenemos el generador de pulsos. Aquí se utilizó el dispositivo NE555. Su función primordial es producir pulsos de temporización y se puede usar para aplicaciones como temporizador, oscilador, medidor de frecuencia, modulador de frecuencia y generador de señales triangulares. Este generador de pulsos
se encarga de regular el tiempo que van a estar los pulsos en el estado de high, de alto. El software. El microcontrolador que se utilizó fue un Arduino. Entonces, aquí está el programa que se utilizó. Lo primero es incluir las librerías como la de la LCD, la de la pantalla LCD, las variables. En el Voice Setup tenemos en cuenta, muy importante, esta función milis, que es la que nos va a llevar el contador. Entonces, porque tenemos que hacer el conteo de 60 segundos. Lo demás ya son definiciones de los pines, si son entradas o salidas. En el void loop vamos a determinar el conteo de los pulsos. Entonces, ¿en qué consiste el void loop? Lo que él va a hacer es estar determinando en qué momento el pulso está en 5 volts. Y cuando él detecte un cambio a 0 volts, o sea, cuando detecte ese flanco de bajada, él va a contar un pulso. Y eso lo va a estar repitiendo durante 60 segundos, que fue definido acá arriba en este while. Entonces, este while se va a estar ejecutando durante 60 segundos. Y por último, tenemos las tres condiciones que nos establece. Si está entre 60 y 100 la cantidad de pulsos, nos va a generar en la pantalla LCD el aviso que está normal. Si está menor de 60 es bradicardia, si está mayor de 100, nos va a decir que es taquicardia. Aquí tenemos el diseño de la PCB y el diseño de la PCB en 3D. Luego está la implementación. Entonces, aquí vemos el Arduino, está la pantalla LCD, los 3 LEDs que nos van a extender al final uno solo dependiendo del resultado de los pulsos. Y este LED white que nos va a estar titilando cada vez que haya un pulso. Por cada pulso que haya, él les va a encender. Entonces, esa es la alerta que se estableció por pulso. En la pantalla LCD se va a estar mostrando el pulso cada vez que haya un pulso y también el tiempo. Entonces, él va a contar de 0 a 60. Entonces, los resultados, hay 3 posibles resultados. El primer resultado es cuando esté en tiempo igual a 60, haya pulsos menores a 60. Entonces, en este caso es 49, por eso nos indica que es bradicardia y se enciende el LED amarillo. El siguiente resultado posible es que sea uno normal. Entonces, pasaron 60 segundos, dijo que contó 67 pulsos y se enciende el LED verde. Y el último resultado posible es que tenga taquicardia el paciente porque durante 60 segundos se registraron 138 pulsos. Eso genera que este LED rojo se encienda. Algunas conclusiones. Se puede entender mejor el funcionamiento del circuito integrado NE555 y todas sus aplicaciones en las que puede ser utilizado. El código utilizado en Arduino no fue complicado de crear porque ya se tenía conocimiento del tema y además hay mucha información en la web de la cual me pude ayudar. En términos generales, el proyecto consistía en generar una solución para satisfacer una necesidad en específico. De esto puedo decir que es una forma de comprobar que la ingeniería y la medicina trabajan muy bien juntas y que con disposición y presupuesto no muy elevado se pueden hacer diseños para que la salud pública mejore en las comunidades que más lo necesitan. Buenos días. Desde la Universidad Industrial de Santander, del programa Ingeniería Electrónica, para la materia Introducción a la Bioingeniería con el profesor Jorge Quintero, los integrantes John David Llamas, Juan David Arroyave y Sebastián Camilo Toscano presentan el transmisor señal SG con salida acústica modulada y receptor señal SG. Buenos días. Como lo mencionaba el compañero, el proyecto consiste en transmitir una señal SG con salida acústica modulada y realizar la respectiva recepción de esta. ¿En qué consiste el proyecto o cómo lo seccionamos para esta presentación? Primero se va a presentar un marco teórico, un diseño de hardware, el diseño de lo que sería la PCB de los respectivos proyectos, la implementación, los resultados y las conclusiones a las que llegamos. Como breve resumen del proyecto, consiste en al recibir y al tomar
la señal del electrocardiograma, la señal correspondiente a la frecuencia cardíaca, esta es transmitida a través de un transmisor con modulación AM vía telefónica. Del otro lado del teléfono se va a encontrar un receptor, el cual va a identificar la frecuencia central y va a demodular la señal con la información necesaria y con la información correcta, evitando así problemas de ruido que puedan entorpecer la interpretación de este. Como marco teórico de nuestro proyecto, identificamos diferentes parámetros, diferentes bloques que lo conforman. Entonces, primero partimos de lo más importante y de lo vital del proyecto, que es el recibir una señal SG debidamente adecuada. Luego es transmitida por el transmisor SG con salida acústica modulada a través de la vía telefónica, para luego del otro lado del teléfono, que pues se espera se encuentre alguien especializado en la lectura de este tipo de señales, se recibe a través del receptor de señales SG y después de esto es recibido por un equipo de cómputo para poder realizar el respectivo dictamen médico. Bueno, para el diseño del hardware se van a tener los siguientes parámetros. La primera, que la entrada SG va a ser amplificada por una ganancia de 1000. La salida de audio es modulada con un control, preferiblemente con un potenciómetro. Se va a usar una modulación AM, se va a tener una frecuencia central de 1900 Hz. La transmisión va a ser por teléfono fijo en tiempo real y por último la recepción se hace por un auricular de teléfono también en tiempo real. Bueno, para la parte de la transmisión SG, nuestro dispositivo principal es el integrado XR2206. Decidimos escoger este integrado ya que es un generador de funciones monolítico, capaz de producir todas las formas de onda, ya sean seno, cuadrada, triangular, rampa y pulso de alta calidad. Además de contar con una gran estabilidad y exactitud, las formas de onda de salida pueden ser tanto de amplitud como frecuencia modulada por una tensión externa. La frecuencia de operación se puede seleccionar externamente en un rango desde los 0.01 Hz a más de 1 MHz. Este circuito es ideal para aplicaciones de comunicaciones, instrumentación y generador de funciones que requieren un sonido sinusoidal. También se requiere la generación de AM, FM o FSK. Tiene una especificación de deriva típica de 200 ppm por grados centígrados. La frecuencia del oscilador se puede barrer linealmente sobre un rango de frecuencia de 2000 a 1 con un voltaje de control externo, manteniendo una baja distorsión. Bueno, lo que vemos a continuación es el amplificador no inversor y el amplificador del audio. Esto se ve a la salida del circuito que se ve montado en la siguiente diapositiva en la parte izquierda, ¿sí? El XR2206 se ve aquí y la entrada del circuito es en J3. Siguiendo, este es el esquemático del transmisor, siguiendo con el esquemático del receptor, tenemos la entrada ahí a la izquierda, luego tenemos un amplificador, luego se tiene el filtro pasabajas, que es el siguiente, ese que está ahí, y por último se tiene el filtro un amplificador al final, no inversor, para modular la señal. Pues como lo mencionaba el compañero, siguiendo la ruta de los datos, la señal SG entraría por este puerto, luego seguiría con el respectivo adecuamiento para luego ser emitida por la bobina que se presenta aquí en pantalla. Esa bobina luego al ser transmitida por el canal de audio, luego es recibida
en este pin de acá y pasa por otro respectivo adecuamiento, por un detector de media onda, las respectivas ganancias estándar que se tienen para la modulación y la adecuación de la señal SG. Y por último, aquí en este pin de esta parte, pues se presenta, de ahí saldría la información proveniente tomada de un electrocardiograma. Digo las conclusiones. En la imagen en pantalla se muestra lo que nosotros proponemos para la recopilación de datos. En vista de proponer algo pues, práctico, sencillo y de bajo costo, utilizamos un microcontrolador Arduino para la recepción de datos. Estos datos son muestreados y luego pasan a través de este programa que pues, es implementado en LabVIEW versión 2020. Se selecciona el puerto serial, pasa a través de este lector analógico y luego es convertido a, pues como ya es pasado por el lector analógico, ya se encuentran en valores más naturales en cuanto a mediciones. Con este programa, pues lo que se esperaría recibir sería la señal SG. Se utiliza esta versión de LabVIEW ya que, pues, que tiene mayor compatibilidad con Arduino. Tiene una librería que pues resulta muy práctica para este caso. Y pues LabVIEW también es un software que pues no demanda muchos requisitos en un equipo de cómputo. Por ende, pues puede ser aplicado y es muy versátil frente a cualquier situación. En los resultados de simulación tenemos la siguiente imagen tomada del osciloscopio. Se tiene esta señal tomada a la salida. Siguiente, por favor. Esta es otra, es la misma señal, pero más acercada. Aquí se puede ver que es pues una señal DAC, lo que se esperaría de una señal de audio. En este pues no se pudo obtener el sonido que genera esta señal, pues por motivos de daños en el parlante. Y a continuación se va a mostrar un video del montaje hecho del circuito. Entonces en pantalla se presenta lo que nosotros consideramos como la implementación, en donde pues en esta misma protoboard tenemos emisor y receptor. Esto para tener una relación más controlada del funcionamiento y evitar posibles perturbaciones. Bueno, por último, para finalizar nuestro video, las conclusiones que adquirimos mediante la experiencia del montaje del transmisor. Primero, nos dimos cuenta que la modulación AM cumple con lo estipulado y presenta menor dificultad de implementación con respecto a la FM. También nos dimos cuenta que al usar amplificadores de instrumentación con polarización single supply voltage, ya que con esto se reduce el uso de una etapa más para la polarización del circuito en general. También evitar el movimiento del paciente al momento de realizar la medida reduce el ruido que afecta a la transmisión. Para concluir, como como opinión personal y como enseñanza que nos deja este proyecto a nosotros que pues somos aspirantes a ingeniero electrónico, llegamos a que este proyecto permite palpar más la realidad de los instrumentos, nos da una vista más amplia de lo que hay detrás del funcionamiento de un electrocardiógrafo. De esta manera es posible extrapolar estos conocimientos a situaciones en donde la complejidad sea un poco más alta y al mismo tiempo indica la hoja de ruta que se podría seguir, que se debe seguir en aras de mejorar este tipo de tecnologías. También es importante resaltar el uso de las herramientas software que pues, nos ayudan a realizar un diseño más aproximado
un diseño real de la situación de las cosas, que en últimas termina convergiendo a una práctica, a una buena praxis al momento de desarrollar este tipo de proyectos electrónicos.